El Festival Nacional del Chamamé nos sigue deparando encuentros con gente que cultiva esta dulcísima y hermosa música del litoral. Don Oscar Sánchez, el conjunto Eustaquio Miño Hijo, y esta posibilidad de encontrarnos aquí, en este lugar, en este momento, en esta noche maravillosa. ¿Cómo se prepara para encontrarse con el público de este festival? Bueno, antes que nada, buenas noches. Creo que bien, porque yo ya anduve en otros años anteriores con Rosendo y Ofelia. Es un festival maravilloso por cuanto a organización se refiere y a la cantidad de gente que siempre se reúnen en este espectáculo. Me parece un festival maravilloso. La música del litoral ha sido un poco discriminada en el contexto, creo, de la música nacional. ¿Lo entiende así? Creo que sí, un poco sí, y creo también eso obedece a que otras agrupaciones anteriores no hayan dejado bien representada, digamos, nuestra música. Calculo que todo eso tiene mucho que ver. ¿Cómo ve al chamamé en este momento? Pese a que bueno, los medios nacionales no ofrecen una gran posibilidad de difusión, entiende bueno que va mejorando, que espectáculos o festivales como este lo jerarquizan. ¿Qué opina al respecto? Yo estoy viviendo en Buenos Aires y allá directamente emisora de AM no es muy difícil conseguir un programa de chamamé. Solamente se está manteniendo esto gracias a las FM, que son las que están difundiendo, y creo que es el único respaldo que tenemos nosotros en Buenos Aires y en toda, bueno, por acá un poquito más, o por Corrientes, por ahí encontrar programas de chamamé en AM. Pero la FM son las que están apoyando y sosteniendo a esta música. También vemos una gran cantidad de chicos que se están acercando, no solo al chamamé, sino a la música folclórica argentina en general. ¿Cómo ve esta posibilidad que el semillero perdure y que bueno, y que la música se proyecte a través de ellos, ¿no? Creo que esto es un síntoma bueno, ¿no es cierto? Porque sí, es verdad, en Buenos Aires también hay muchísimos chicos que están tocando y están ejecutando la música nuestra, y algunos son hijos de porteños, no efectivamente provinciana, pero están haciendo con todo el sabor que también lo hacen lo de acá, lo de Corrientes, Chaco o Formosa, bueno, de la zona litoraleña. Pero lo están haciendo con cariño y eso es importante. Creo que mientras sigan saliendo chicos así, jóvenes que se prenden a esta música, no va a terminar, no va a morir esta música. ¿Tu conjunto trabaja solamente en el ámbito bonaerense? Entendemos que no, porque al encontrarlo aquí en el festival, pero ¿tienen ámbito de actuación en el litoral argentino? Sí, estamos haciendo algunas actuaciones por el litoral. Pero yo estoy viviendo en Buenos Aires, tengo mi conjunto en Buenos Aires, el conjunto Sánchez Carles. Entiendo. Entonces estamos trabajando en Buenos Aires con el conjunto mío, y esto es una colaboración que hace con este conjunto, con esta agrupación. Bueno, eso habla de solidaridad entre músicos, y eso habla bien, creo, de los músicos que privilegian es el encuentro, privilegian la posibilidad de ayudarse unos a otros a otras cosas, ¿no? Es importante, sí. Mientras se unan en esta música, creo que esto puede como decirte, bueno, puede salir adelante, a pesar de que todavía falta no sé, encontrarnos más, hacer un poquito más junto a las cosas, entre agrupaciones. Ojalá que se diera eso. Don Oscar Sánchez, le deseamos lo mejor para este 2001, que sigan las posibilidades de trabajo, sobre todo para los músicos argentinos, y que, bueno, encuentren esto y que sigan encontrando una dicha personal y también una posibilidad de expresión, ¿no? Muy importante. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo grande, un abrazo a todos tus oyentes, que como creo de que son Maipú muchísimos. somos, provincia de Maipú. Ajá. Bueno, un saludo grande para ellos entonces. Muy amable, gracias.